proyectos aplicando perspectiva de género en un barrio musulmán en Delhi, en donde la idea principal es un recorrido que una los diferentes espacios de cuidados, las casas y diferentes espacios de estas tareas reproductivas, y elegir a partir de reconocer estos lugares cuáles eran las calles a mejorar y a iluminar, porque no podemos mejorar todas, en tejidos como los de Delhi o de las otras ciudades, donde no ha habido un planeamiento previo, la lógica del plano y de los ejes que aprendemos en un plano aquí en España no nos sirve de mucho, porque no están esos ejes, hay que descubrirlos de otra manera, y por tanto una manera de descubrir cuáles esos ejes, cuál es esa prioridad, es marcando estos sitios de concurrencia cotidiana de las mujeres. Y lo que proponíamos como proyecto era unas zonas de recursos para mujeres que complementaban, precisamente eran espacios donde se complementaba la formación que ya existe en algunos centros allí, que existe como en todos lados, como en muchos sitios para mujeres, pero complementarlos con oportunidades de producción, pero también con espacios para la reproducción. Si ellas se ponían a trabajar, que hubiera espacios para que las personas que estuvieran a su cargo pudieran también estar allí cuidadas, seguras, lo cual les daba autonomía a ellas. Entonces, esta es la estructura de calles seguras que va uniendo los espacios que ya existían y los espacios que estos 4 proyectos de estas ahora 4 arquitectas proponían para Delhi, ¿no? Bueno, no importa ahora los proyectos en concreto, pero un poco era siempre juntar espacios de producción, reproducción, aprendizaje y social comunitario. En definitiva, la ciudad con perspectiva de género lo que intenta es hacer una ciudad cuidadora y protectora, que nos permita cuidarnos, que nos cuide. Y para cerrar, vuelvo a Jane Jacobs, que dice que para comprender las ciudades, los hábitos más importantes son pensar siempre en procesos. Obviamente nada de esto está terminado, nunca está terminada, ¿no? Una ciudad terminada es Carcassonne, que es una maqueta. Trabajar inductivamente, razonando de lo particular a lo general y no al revés. Y esto enlaza con lo que decía al principio, que en nuestras ciudades, donde ya están muy hechas los grandes ejes estratégicos, la gran estrategia, yo creo que no es lo que toca ahora, sino realmente de lo pequeño, ver cómo nos informa para cambiar la manera de mirar lo grande, y buscar estas indicaciones o señales singulares que indiquen cantidades pequeñas que revelen la forma en que operan las cantidades mayores y más abundantes. Y otra cosa que también decía Jane Jacobs y que muchas veces no hacemos, aprender de los aciertos y aprender de los errores. Volver a visitarnos y ver qué ha cambiado, porque aparte, como la ciudad es un proceso en sí misma, los momentos y las situaciones y las personas y las características van cambiando, por tanto, no siempre lo que era bueno para unas va a ser bueno para las que siguen. Muchas gracias. Muchas gracias, Zaida. Vamos con la cuarta de las conferencias. Aquí la perspectiva sería de experiencias vividas y tenemos con nosotros hoy a Martha Thorne, que nos va a hablar de su experiencia más biográfica, ¿no? Más personal. Su charla lleva por título Relato de la mujer en el ámbito de la arquitectura, un camino propio. Martha Thorne es decana de la Escuela de Arquitectura y Diseño Internacional, School of Architecture and Design, del IE, con campus en Madrid y en Segovia. Ella estudió estudios de máster y de planificación urbana en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, y estudios de grado en artes y urbanismo en la Universidad Estatal de Nueva York, en Buffalo. De Buffalo, en Nueva York, ¿no? Y realizó estudios adicionales en la London School of Economics. Martha, desde los años 80, fue una de las primeras mujeres especializadas en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo que colaboró de manera habitual en revistas españolas especializadas. Y su presencia en los medios de las revistas, para todos aquellos que estudiamos arquitectura española, ¿no? Sus textos, sus entrevistas, arquitectos de la época, pues son una herramienta fundamental para la documentación.
Desde el año 2005 es directora ejecutiva de los premios Pritzker de arquitectura, popularmente conocidos como los premios Nobel de arquitectura, y sus intereses siempre se han centrado en la arquitectura internacional contemporánea, las ciudades en evolución y los cambios de manera de desarrollar la profesión tanto en la arquitectura como en el urbanismo. Antes de unirse al IE de Segovia, fue comisaria asociada del Departamento de Arquitectura del Art Institute de Chicago, y durante su permanencia en el museo sus responsabilidades incluyeron el comisariado de exposiciones, el desarrollo de publicaciones y participación en estudios, participó también en estudios pioneros sobre la recopilación, el archivo y exhibición de materiales de diseño creados digitalmente. Es coautora de libros importantes como Masterpiece of Chicago Architecture and Skyscrapers, The New Millennium, y Pritzker Architecture Prize de 50-20 Years, y autora de numerosos artículos de revistas de arquitectura, tanto en España como en otros países. Actualmente es miembro del Jurado Internacional para los premios ArcVision, Mujeres y Arquitectura, y es un honor para nosotros tenerte hoy aquí. Marta, adelante. Muchas gracias y buenas tardes. ¿Me podéis oír al fondo? Sí, muy bien, muchas gracias. Pues es un placer estar aquí con vosotros hoy y me permitís llamaros vosotros porque me siento casi en casa con el ambiente tan positivo y tan amable aquí en Zaragoza. Y en lugar de mostrar diapositivas de mi carrera, mi infancia y todo eso, lo que me gustaría es tener una conversación con vosotros. Cuando me pidió Lucía Pérez Moreno que participara en este simposio, no dudé en decir que sí. Sin embargo, cuando me pidió que hablara de mis experiencias personales, mi primera reacción era: a nadie le interesa lo que he hecho yo. Pero tengo que admitir que el reto de hablar hoy de mi carrera ha sido una cosa muy positiva. Me ha dado la oportunidad de reflexionar durante los últimos meses sobre los caminos que he elegido, el porqué de muchas decisiones en mi vida y los aspectos de mi vida o mi carrera que pueden ser parecidas a otras mujeres y de una forma que pertenecen solo a mí como individuo, como caso excepcional, y qué experiencias se puede extrapolar y de alguna forma extender y ver como experiencias comunes en el campo especialmente de la arquitectura. Y al hacer esto, yo espero intentar sacar unas conclusiones o unas lecciones que he ido aprendiendo con esta reflexión y con mi vida y compartirlas con vosotras y vosotros hoy. De modo de prefacio, me gustaría comentar una cosa, comentar sobre la situación actual, no solo en España, pero en el mundo, de una forma muy superficial, pero si leemos el periódico en los últimos meses, se están prestando mucha atención a las historias, a los artículos sobre el acoso sexual, la violencia contra mujeres, violaciones, injusticias, etcétera. Me pregunto por qué hay tanta atención justo en estos momentos a estos temas, no solo aquí, pero en Estados Unidos y en otros sitios. Y las respuestas no son fáciles. Por supuesto, tiene que ver con la seriedad del tema, la gravedad de la situación en que se encuentran muchas personas. Pero también tiene que ver, creo yo, con un líder de mi país natal tan desafortunado como es Trump. Puede ser, por un lado, tener ese momento coyuntural
que al tener una persona como Trump en el poder se enciende un foco, se tiene que responder a una actitud tan negativa, pero también tiene que ver con cosas en nuestro país como la situación de Pamplona en estos momentos y el número de muertes de mujeres por violencia que leemos todos los días. Me gustaría decir que son temas serios, pero hay una complejidad por detrás. Una cosa es lo que leemos en el periódico, pero hay que entender más en profundidad y cómo podemos producir cambios en esta situación. El movimiento Yo También, Me Too, tiene un aspecto muy positivo al unir las voces de mujeres, demostrar la discriminación, demostrar que es algo mucho más extendido que unos casos excepcionales. Es una oportunidad para las personas unirse para ejercer presión en la esfera política. Pero por otro lado, también hay unas trampas en la situación actual. Yo creo, y es una opinión personal, que puede oscurecer la enorme complejidad de las situaciones. Puede oscurecer el hecho de que la discriminación no es igual en todos los casos. No se manifiesta de la misma forma en distintos sectores de la sociedad, en distintas capas, en distintas profesiones y en distintos ámbitos. Revela la dificultad en ciertos términos, cómo describimos, cómo podemos clasificar o cómo podemos definir ciertos comportamientos humanos. Cuando vemos estos temas en los periódicos o en manifestaciones, los mensajes son muy simples. Incluso ayer, en mi propia institución, un hombre comentaba: ya no sabemos qué podemos decir a las mujeres, no sabemos si un complemento, si abrir una puerta se va a interpretar como un acoso sexual o un piropo mal pensado. Pero yo también me pregunto qué es lo que ha pasado hace 20 años en el contexto, en otro momento, y es posible, en este caso, me pregunto si acciones que ha pasado hace 25 años en otros contextos y en otros momentos debemos juzgar y castigar hoy en día. Por supuesto que sí. Aunque el marco ha cambiado, hay unos comportamientos que no son admisibles nunca, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Yo creo que hoy la situación exige que analizamos muy bien, como estamos haciendo aquí, que debatimos, que usamos la tecnología en nuestras manos para compartir información y para intentar realmente entender en profundidad qué está pasando. Tenemos unas oportunidades muy positivas. Yo me acuerdo los años 60, 70, la ola de feminismo en aquellos momentos era un gran impulsor de ciertos cambios. Pero, por otro lado, si pensamos en las fotos de manifestaciones o los rallies, acciones por grupos de mujeres, pues también en ese momento la definición de feminista era la mujer que era luchadora, agresiva, fea, que no se llevaba un vestido nunca, ni maquillaje, ni nada. Teníamos una imagen, un estereotipo de feminista muy limitado. Hoy en día tenemos muchos más modelos o una diversidad permitido. Feminista es una actitud frente a la vida, no es un modelo estrecho. Comportamientos
aceptables también son, por lo bueno y por lo malo, son más difíciles de definir. Gracias que hoy en día hay mucha diversidad entre las mujeres, nuestras opiniones, nuestros modos de vestir, ser feminista tiene una amplitud, no significa una sola imagen o un estereotipo. Bueno, con este telón de fondo de abogar a favor de entender nuestra situación actual en toda su complejidad, me gustaría compartir con vosotras y vosotros algunos aspectos de mi trayectoria y unas de lo que he comentado, unas de esas lecciones que he aprendido en el camino. Como he dicho, no traigo diapositivas ni fotos de mi infancia y mi carrera. Tampoco traigo estadísticas de mi escuela, porque creo que las otras ponentes han hecho unas exposiciones magníficas. Si me permitís, me gustaría dar una visión un poco más personal, y admito que nunca lo he hecho en ningún otro foro, entonces esto sería la primera vez. También pido disculpas por el acento. Como podéis apreciar, yo nací en los Estados Unidos, en mi ciudad natal de Rochester, del estado de Nueva York. Mi padre nació en Inglaterra y por situaciones familiares difíciles tuvo que trasladarse a los Estados Unidos a los 15 años. Y él hizo el viaje solo, porque su hermano mayor no quiso ir y se tenían que mandar a alguien. Mi madre nació en Estados Unidos de descendencia escocesa. En mi familia siempre hubo mucha énfasis en educación, en superarse, en hacer lo mejor que uno podía, en dar mucho valor al trabajo, muy por encima de la diversión, ese aspecto puritano, que a veces lo tengo todavía. Mi padre no fue a la universidad y, sin embargo, era una persona que leía mucho. Sobre todo, le gustaba leer los libros de viajes y de las vidas de personas que exploraban nuevos territorios. Supongo que en parte la lectura le permitía viajar a otros sitios en su imaginación, porque no era posible visitar en la realidad esos sitios. Mi madre era una persona un poco tímida, callada, buenísima persona, y ella sí fue a la universidad, estudió business o administración y además lo hizo en una época de dificultades generalizadas en Estados Unidos. Estudió en los años 30. Tengo una hermana y creo que esto ha sido una gran suerte, solo tener chicas en la familia, porque los mensajes de mis padres sobre las reglas de la vida, las actitudes, lecciones que ellos querían impartir, solo venían a nosotros. Me gustaría pensar que si tuviésemos algún hermano, esa énfasis hubiese sido igual, hermano o hermana, pero nunca se sabe. Sin entrar en un análisis freudiano, yo era la niña pequeña de la familia, bastante independiente, con opiniones sobre casi todo, luchadora, abierta, sincera, pero también muy necesitada de la aceptación y avalanzas de personas de autoridad o en situaciones de poder, como padres, profesores, amigas de mi hermana mayor, etc. Y creo que este es un primer punto o una primera lección a tener en cuenta en esta exposición o conversación, la pregunta: ¿nos importa la opinión de los demás? ¿Hasta qué punto? ¿Y quiénes nos importan? Ojalá que con la madurez nos importa menos la opinión de fuera
y seamos capaces de convencer a otros de nuestras opiniones, que no demos más peso a las opiniones de hombres frente a las mujeres en nuestros entornos. Pues fui a un colegio público y a un instituto en mi ciudad natal y a los 18 años me marché a la Universidad de Buffalo. Buffalo no era muy lejos de Rochester, unos 100 kilómetros, pero como es normal en los Estados Unidos, cuando uno va a la universidad, se independiza, no vive con la familia, ya establece su residencia, tiene un apartamento o algo en otro sitio, y es lo que hice. La universidad era grande para esa época, tenía 30,000 alumnos, y fue conocido popularmente como el Berkeley del Este. En mi primer año ahí, lo que yo pensaba es un año común, pero yo estaba convencida que iba a estudiar social work o lo que quizás llamaríamos aquí ayudante social. O educador social. Una profesional implicada en instituciones para ayudar a individuos menos afortunados con algún tipo de dificultad o aislamiento social. Y sin embargo, después de un año de clases donde hablaba de ciudades, me di cuenta que intentar ayudar a individuos no iba a sentir satisfactoria y quería hacer algo para la sociedad más grande. Como muchos de los años 70, yo quería cambiar el mundo. Entonces decidí concentrarme en asuntos urbanos. Esto fue posible en mi universidad por un proceso de presentar un programa propio de estudios junto a su justificación frente a un comité. Claro, en asuntos urbanos estudiaba sociología, economía, historia, literatura, todo que tenía un vertiente urbano junto con diseño del medio ambiente, etcétera, etcétera. Fue aceptado y, por lo tanto, mi título primero es Urban Affairs. También estudié 9 meses en Londres, en London School of Economics, los temas de planeamiento urbano y regional. Y luego mi título profesional es de urbanismo, Master of City Planning de Filadelfia, la Universidad de Pennsylvania. Un segundo punto de reflexión, en mi caso, es la idea de flexibilidad en retos, la capacidad de cambiar de rumbo, por supuesto, manteniendo lo fundamental de las inquietudes o las ideas, pero según el momento y las oportunidades, poder modificar el camino para que sea más profundo, más satisfactorio, más enriquecedora. Y este es un punto, yo creo que a lo largo de mi carrera se ve. Y intuyo que también podríamos decir que es un comportamiento quizás más femenino, no digo de todas las mujeres, pero si clasificamos femenino o masculino, la idea de tener un reto e ir solo hacia ese reto podríamos interpretar como masculino. Y la habilidad de ser flexible y responder a situaciones podríamos decir que es una actitud más femenina. Me gustaría relatar una pequeña experiencia de mi época en la Universidad de Buffalo. Me había matriculado en una asignatura de transporte en la Escuela de Ingeniería y era una clase que se reunía bastante tarde, no sé si era a las 6 o 7 de la tarde, y éramos solo 2 mujeres en una clase de 25 hombres. Esto fue una de las primeras asignaturas que yo experimentaba con el concepto de un modelo matemático para ilustrar comportamientos humanos en temas de transporte y movilidad.
El profesor era bastante como los estereotipos de un ingeniero, con perdón a la sala. Era una persona que un poco seco, muy directo en sus explicaciones. Y yo tenía dificultad en entender la asignatura y no me he sentido integrada en esa asignatura y la abandoné. Creo que esta experiencia o experiencias parecidas han pasado a muchas mujeres en la arquitectura y otras disciplinas técnicas. Y lo que es preocupante es que sigue pasando. El abandono en nuestras escuelas o cuando hay un tema que es difícil de entender. Y sabemos, como ha dicho Inés antes, es el síndrome de leaky pipe, que puede ser por muchas razones, pero esa pérdida, ese abandono por varias razones es realmente preocupante. Pues a raíz de eso me acuerdo de un comentario de una profesora de política cuando le dije que había abandonado la asignatura de transporte. Su reacción inmediata era: ¿por qué no me venías a ver antes de tomar la decisión? Creo que no hablaba con ella porque la veía como profesora, no tutora, o porque estaba avergonzado ante un posible fracaso. Ahora, si tuviese que hacerlo otra vez o si tuviese que dar una lección a mis alumnos o alumnos en esta sala o cualquier sitio, yo diría: la vergüenza no tiene importancia en absoluto. Si hay un reto por delante, uno se encuentra solo y no sabe enfrentarlo, pide ayuda, pide consejos a otras personas. Siempre decimos, siempre tenemos el no, pero he visto y yo creo que la respuesta va a ser sí, en casos mucho más, en unos casos mayoritariamente, y luego normalmente las soluciones con los consejos de uno más, las soluciones son mucho más fáciles de lo que imaginamos en nuestras cabezas cuando nos enfrentamos solas a un reto. Otra pequeña historia, simplemente cuando hablamos de la discriminación es distinto, parecido en algunos casos. Esto era cuando estaba en Buffalo, necesitaba trabajar en veranos, buscaba un trabajo, pensaba ir a una especie de hotel en las montañas donde vivías y trabajabas y ganabas dinero, si eras camarera o trabajabas ahí como cuidadora, y sería buena manera de ganar dinero. Pues mandé el currículum, me han aceptado, pero me dijeron, y todavía me sorprende, me dijeron: sí, usted puede tener puesto de trabajo aquí si se compromete a teñir el pelo rubio. Bueno, rubio en yo no soy rubia en Estados Unidos, pero aquí sí quería el pelo aún más rubio. Por supuesto, no acepté el trabajo, no fui ahí y hice otra cosa. Bueno, pasando de eso, fui a la Universidad de Pennsylvania, donde mi experiencia fue en general positiva, y al terminar la carrera profesional me vine a España, básicamente por razones personales. Es muy común ahora en Europa, en muchos sitios, pero entonces era muy común viajar después de la universidad, esa búsqueda de uno mismo, búsqueda interna, ¿quién soy yo? Pues viajando nos parecía una forma de encontrarnos, o ese gap year, ese año de descanso, de meditar, de ver cosas antes de empezar el trabajo. Cuando vine a España, lo que vi que el urbanismo estaba realmente dominado o por los ingenieros o por los arquitectos.
y yo me encontraba en muchos sentidos más cerca a la arquitectura, más estrechamente vinculado a ese mundo y esas personas. Y realicé unos trabajos en equipo sobre urbanismo, uno en planificación en Las Palmas para la universidad que iba a ampliarse, otro un estudio histórico en la Alberca de la provincia de Salamanca, y luego después